gusto estar con ustedes este domingo nuevamente. Si estuvieron aquí el domingo pasado, arrancamos esta serie hablando acerca de generosidad y añadimos un poco más, generosidad irracional. Porque realmente la idea es de que como seguidores de Jesús podamos crear una cultura en nuestro corazón, en nuestra iglesia, de ser generosos de una manera irracional. Ser generosos al punto de poder bendecir a otros con lo que Dios nos ha dado, no de una manera ocasional, no de una manera por necesidad, sino que tener esta cultura de dar, porque Dios nos ha dado bastante. Y entonces permítanme continuar con el tema acerca de la generosidad y permítanme arrancar este mensaje con la siguiente declaración, con la siguiente verdad. Estoy convencido de esto. Y si no recuerdas nada del mensaje, espero que al menos puedas tener en tu mente y en tu corazón toda esta semana que Dios te ama de una manera incondicional. Dios te ama tal y como eres. Y es complicado asimilarlo porque es una manera que no estamos impuestos a amar. Y yo sé que es una frase controversial para muchos. Tal vez te puedas topar con algunos predicadores que digan que esto es una mentira, que no es así como funciona. Y no voy a entrar en detalles, simplemente diré que yo estoy completamente convencido de esto. Dios te ama tal y como eres. Dios nos ama de una manera incondicional. Y nuevamente, ¿sabes? Batallamos tanto con la idea porque para nosotros es contracultura. No amamos de maneras incondicionales. De hecho, amamos si me tratas bien, si hay cierta química entre nosotros, pues bueno, voy a amarte. Si hay algo que pueda recibir de ti, entonces te amo por lo que me puedes dar. Pero otra vez, ¿sabes? El amor de Dios es incondicional y Él nos ama tal y como somos. Y con esto quiero decirte que, ¿sabes? Dios te ama, mi querido hermano, mi querido amigo. Dios te ama de una manera incondicional. Dios te ama, des tu diezmo o no des tu diezmo. Dios te ama, ofrendes o no ofrendes. Me atrevo a decirte que Dios te ama, te portes bien o no te portes bien. Dios te ama si eres un buen administrador o no eres un buen administrador. ¿Sabes? Hoy está en mi corazón que cada uno de nosotros podamos saber que realmente somos amados. Que realmente, ¿sabes? Dios tiene un amor incondicional, interminable, y que no hay nada que tú y yo podamos hacer al respecto para que Dios nos ame menos o más. Dios nos ama tal y como tú y yo somos, de una manera incondicional. Y este amor incondicional de Dios, ¿sabes? Lo vemos reflejado en aquella cruz del Calvario. En esa cruz donde Jesucristo subió en nuestro lugar y entregó su vida. Y murió, pero al tercer día resucitó. Y sabes, en medio de la muerte y resurrección de Jesús, me queda muy claro que Dios nos ama de una manera incondicional. Y sabes, esto se vuelve trascendente, esto se vuelve importante en la vida, saber que Dios nos ama de una manera incondicional, porque sabes, este amor de Dios es un amor que transforma. El amor de Dios incondicional, absolutamente es un amor que puede cambiar y transformar la vida de cualquier persona. Y esto es increíble, ¿sabes? Este amor no depende de ti, todo depende de Dios. El amor que Dios te tiene no depende de qué haces o qué dejas de hacer, depende de Él. Y esto es increíble. El amor de Dios transforma y cambia a las personas. Déjame decirte cómo lo entiendo y cómo para mí es algo tan palpable y tan real, y por qué estoy tan convencido que Dios nos ama tal y como somos. Tal y como somos, Dios nos ama. Como saben, somos familia de acogimiento y por los últimos 6 años hemos hecho esta labor. Ahora somos familia adoptiva y es grandioso. Y sabes, en esta aventura, en este tiempo que Dios nos ha permitido
poder tener relación con este tipo de niños que han sido vulnerados, con este tipo de niños que no tienen un hogar. Es increíble ver a cada una de las familias que abren sus casas para recibir a uno de estos pequeños. Porque se vuelve increíble, porque cada familia sabe que ese no es un niño perfecto. Las familias en acogimiento y en adopción sabemos que esos niños tienen un pasado tremendo y hay daños y hay heridas en sus vidas. Podríamos decir que son pequeños quebrantados, que han sido heridos, que tienen traumas en sus vidas de unas maneras increíbles. Y todo este bagaje que estos pequeños traen en su vida se refleja en medio de algunas cosas que te das cuenta que este niño debería estar haciendo y no lo hace. Por ejemplo, hay niños que tienen la edad y la capacidad para hablar, pero no hablan o no hablan bien. Hay niños que debieran estar leyendo y no leen. Hay niños que debieran de estar caminando y debieran estar disfrutando de la vida y no lo hacen. Y entonces cuando llegan a un hogar es increíble porque ves a estos niños con todo su dolor, pero lo increíble, el milagro sucede cuando el tiempo pasa y esos niños se ven envueltos en amor de una familia. Y me emociona ver la transformación de esos pequeños y de repente ese niño que no hablaba comienza a hablar. De repente, ese niño que no leía, que no podía aprender, comienza a aprender y a leer. De hecho, ese niño que se veía débil y flaco, de repente pasa el tiempo y lo ves más fuerte y más rellenito y lleno de vida. El amor transforma. Y no tiene que ver con terapias y no tiene que ver con programas psicológicos, tiene que ver con que simplemente esos niños se han sentido amados de una manera incondicional, recibidos tal como son, y en medio del amor que reciben de esa familia, entonces, ¿sabes? Se ven transformados. Y es así como Dios nos ama. Igual de rotos, quebrados, defectuosos y heridos, Dios te ama como tú eres. Cuando sientes el amor de Dios, cuando te ves envuelto por este amor incondicional de Dios, comienza la transformación. Y entonces, sabes, las vidas son distintas, la manera de pensar es distinto, la manera de ver la vida se vuelve distinta porque el amor de Dios transforma a las personas. Esta forma de amar de una manera incondicional, creo que en la Biblia tiene que ver con lo que tú y yo conocemos como gracia. Gracia significa un regalo, un favor inmerecido. La gracia se define así. Es como esa cosa que tú no mereces, pero que Dios te la da. Y es una palabra que usamos mucho en la iglesia y no sé, este último canto, Sublime Gracia, es uno de mis favoritos. Y podía notar que es el favorito de algunos aquí, ¿no es cierto? Lo estaban cantando con todo y eso es genial. Y nos identificamos, ¿no es cierto? Sublime gracia que Él mostró por un pecador. Y si sabes la historia de ese canto es grandiosa. Quien escribió este himno, este canto, era un traficante de esclavos y Dios lo alcanza con su gracia y entonces siendo, como Él se describe, un vil pecador, traficante de esclavos, se encuentra con Cristo y ahora dice, sublime gracia que me alcanzó. Esa es la gracia, un regalo inmerecido. Y si vuelvo a hacer alusión a los niños, mira, es así como entiendo la gracia. Quienes somos padres, si eres papá de un bebé o fuiste papá de un bebé, recordarás que cuando llega un bebé a casa, atrae toda la atención de la familia, ¿no es cierto? De repente todo gira alrededor del bebé. Y el bebé lo único que hace es comer y dormir.
Tiene toda la atención y todo el cuidado y se destinan grandes cantidades de dinero para ese pequeño. ¿Y sabes qué? Es lo interesante, que ese niño no va a retribuirte nada. Ese niño no va a hacer nada. Él no puede hacer nada. No le puedes decir, bueno, mijo, pues de perdida lave sus pañales o cambies el pañal usted solo. No le puedes decir, bueno, te tocaron los trastes hoy, bebé. Es un bebé, no puede hacer nada, no puede retribuirte, mucho menos le puedes pedir que te retribuya alguna cantidad económica, que te diga, bueno, pues, mijo, todos te estamos cuidando, ahora te toca pagarle el recibo de la luz. No puedes hacer eso. Es un bebé. Toda la atención, todo el cuidado, toda la inversión está en él, porque sus padres decidieron amarlo, aunque ese bebé jamás les va a retribuir nada, no hará nada, no va a sacar la basura, no va a alzar su cuna, no va a hacer nada, simplemente es amado, no por lo que hace, sino por lo que es. Así es el amor de Dios, esa es la gracia de Dios para ti y para mí. Y tú y yo somos como ese bebé, que no podemos hacer nada, que no podemos retribuir con nada a Dios, pero en el corazón de Dios Él ha decidido amarnos, aun cuando jamás podamos retribuirle en nada. El apóstol Pablo, allá en Romanos capítulo 5, en el versículo 8, lo escribió así: pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracia. Éramos pecadores. Tal cual eres, Dios te ama. Dios no esperó a que mejoráramos, Dios no esperó a que cambiáramos para darnos amor. Él dijo, aún siendo pecador, murió por nosotros. Luego más adelante otro pasaje, en Romanos 3, en el versículo 23 y 24, el apóstol Pablo nuevamente sigue diciendo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, tal y como somos pecadores, pero son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que proveyó Cristo Jesús. Mira, todos estos versículos que acabo de leerte han sido escritos por un hombre que los teólogos han llamado el apóstol de la gracia. Su nombre es Pablo, es el apóstol Pablo escribiendo cada una de estas palabras. Y el apóstol Pablo escribió la carta a los Romanos, Corintios y un montón más de cartas que conforman nuestro Nuevo Testamento. Y es increíble, el apóstol Pablo es uno de los autores principales del Nuevo Testamento. Él escribió una gran parte. Y lo interesante de esto es que el apóstol Pablo usó la palabra gracia más de 100 veces en sus escritos en el Nuevo Testamento. Esto tiene sentido cuando haces la comparación. Pablo escribe más de 100 veces o hace referencia más de 100 veces a la gracia en sus escritos, cuando los demás escritores de las otras cartas y libros del Nuevo Testamento, entre todos solamente 50 veces hablan de la gracia. No sé si puedas ver la proporción. Varios autores, entre todos, juntan 50 referencias o 50 veces hablando de la gracia. Un solo autor, 100 veces hablando acerca de la gracia. Y sabes, esto deja muy claro ver a este apóstol de la gracia, por eso se le llaman así, porque el apóstol Pablo tenía esta inclinación, esta pasión, este celo por este tema de la gracia, por esta idea de que Dios nos ama tal y como somos, y él está envuelto en esto, y por eso una y otra vez recurre a esta idea de la gracia. Y la gran pregunta para mí era, ¿y por qué? ¿Por qué Pablo tendría esta pasión? ¿Por qué escribiría tanto, con tanta pasión acerca de la gracia? Evidentemente estaba inspirado por el Espíritu Santo. Él fue un instrumento para hoy tener la palabra de Dios a través de él. Pero también queda claro que era un tema, la gracia en Pablo, era un tema que significaba mucho para él y tenía que ver, creo, por su pasado. Creo que la gracia en su vida era algo trascendente por donde había estado él, por cómo había sido su vida. Y si lees el libro de los Hechos, encontrarás la historia de este apóstol. Y allí en Hechos capítulo 7 comienza la historia del apóstol Pablo.
De hecho, no se llamaba Pablo, él era Saulo. Y en el capítulo 7 comienza la historia, es la primera aparición de Saulo. Y, ¿sabes? Dicen que la primera impresión no se olvida, y la primera impresión que deja Pablo es que Pablo está ahí asesinando al primer mártir cristiano. Era un seguidor de Jesús, se llamaba Esteban. Y ahí está Pablo aprobando, dando su consentimiento de la muerte de este hombre que seguía a Jesús, de este Esteban. Y dice la Biblia que Pablo recibió las ropas de Esteban y era una señal de su aprobación. Era la forma en que él estaba diciendo: estoy de acuerdo con eso. Pablo era un perseguidor, y entonces la primera impresión en la Biblia de este hombre, de Saulo, es matando a un seguidor de Jesús. Luego en el capítulo 8 de Hechos, ¿sabes? En el número 3 en adelante, verás al apóstol nuevamente otra escena. Y la escena no es grata. Saulo está literalmente sacando a los cristianos de su casa. Y la Biblia da estos detalles y dice que los sacaba arrastrando a hombres y mujeres que eran seguidoras de Jesús. Otra vez, ¿sabes? La imagen no es muy buena. El apóstol Pablo estaba decidido en perseguir vigorosamente a la iglesia. Quería destruir a los cristianos. Mira, nuevamente, si sigues en el capítulo 9 de Hechos, si me acompañas ahí en los primeros versículos, ¿sabes? Dice que Saulo aún lanzaba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor cuando fue a ver al sumo sacerdote. Allí le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que en caso de hallar hombres o mujeres de este camino, los de este camino eran los cristianos, los discípulos de Jesús, los pudiera llevar presos a Jerusalén. Y entonces, mira, déjame detenerme aquí y explicarte el contexto. Es este Pablo, está en Jerusalén, está matando cristianos, está arrastrando a los cristianos, sacándolos de sus casas, metiéndolos a la cárcel. Y luego va con el sumo sacerdote y pide permiso para ir a otra ciudad, Damasco. No está cerca de Jerusalén, es un viaje largo, pero nomás para que notes la pasión de Pablo. Él está dispuesto a viajar, no tiene un vehículo, no hay helicóptero, no hay avión. Tendrá que ir cabalgando y le tomará algunos días. Pero él está dispuesto de viajar hasta Damasco. Y si notas la expresión es: por si acaso hay algún cristiano ahí, atraparlo y traerlo a Jerusalén preso. Y entonces va y busca este permiso para ir y seguir persiguiendo cristianos. Pero nota cómo sigue la palabra de Dios ahí en los siguientes versículos. Pero sucedió que pronto en el camino, ya cerca de Damasco, lo rodeó un poderoso haz de luz que venía del cielo y que lo hizo rodar por tierra, mientras oía una voz que decía: Saulo, ¿por qué me persigues? Y sabes, esto es lo que está pasando. Saulo se encamina hacia Damasco, comienza este gran viaje hacia Damasco, buscar cristianos. Pero antes de llegar hay una intervención divina. Dios está ahí en forma de este haz de luz, y entonces tumba del caballo en el que iba Saulo. Y entonces escucha esta voz: ¿por qué me persigues? Y déjame hacer un paréntesis aquí simplemente para anotar algo que llamaba mi atención. Dios interviniendo en la vida de Saulo, lo paró en seco en medio de ese camino que llevaba, de ese camino equivocado que llevaba. ¿Sabes? No puedo dejar de pensar en la gracia infinita de Dios, que es un Dios que interviene en la vida cuando tú y yo nos equivocamos. ¿Sabes? Es increíble cuando Dios interviene en nuestras vidas, cuando tú y yo estamos tomando caminos equivocados. Es su gracia y duele. Y a veces las consecuencias de nuestro pecado, y a veces las situaciones que Dios tiene que usar para pararnos en seco, como lo hizo con el apóstol, van a ser complicadas. Pero hoy, si estás pasando por un proceso así, en que Dios parece que te paró en seco y de repente parece que tu mundo se viene encima, deberías considerar muy bien si tal vez es Dios deteniéndote en seco
para no permitirte avanzar hacia un camino equivocado. Un Dios que interviene, es un Dios lleno de gracia. Y si volvemos a la historia, Saulo quedó ciego después de estar en medio de esta intervención divina. Por 3 días estuvo ahí en Damasco, lo llevan a Damasco, ya estaba más cerca de Damasco, y entonces va ahí y se está 3 días. Y Dios envía a un hombre, a uno de sus discípulos llamado Ananías. Y es interesante, puedes leer la historia de los hechos en tu casa, te va a encantar, porque es tan vívido cuando Dios habla con Ananías y le dice, ve y busca a Pablo, a Saulo, ve y ora por él. Y Ananías es así como que, caray, no, pues, sé quién es él. Es el que persigue cristianos, el que mata cristianos. Sin embargo, Ananías va y ora por él. Y cae escamas de los ojos de Saulo y ahora ahí ya se llamaba Pablo. En ese encuentro Dios le cambia el nombre. Y dice la Biblia ya en el capítulo 9 de Hechos que después de que Pablo recobra fuerzas, durante algunos días se quedó con los discípulos que estaban en Damasco. Y la historia es extraordinaria. Este hombre que perseguía cristianos tiene un encuentro con Dios y ahora pasa tiempo con los discípulos de Jesús. Pero luego, si sigues en la historia, llega un momento en que el apóstol regresa a Jerusalén. Y en el versículo 26 dice que cuando Saulo llegó a Jerusalén, tuvo la intención de reunirse con los discípulos, pero todos le tenían miedo porque no creían que fuera uno de ellos. Recuerda que era en Jerusalén donde Saulo comenzó a matar cristianos, donde mata a Esteban, donde saca arrastrando literalmente a los cristianos. Es en Jerusalén, y entonces vuelve ahí. Y obviamente la iglesia, los discípulos de Jesús, dice que todos tenían miedo porque no le creían. Yo tampoco lo hubiera creído, te soy sincero. Llega aquel que mataba cristianos y que los metía a la cárcel y diciendo, ahora soy cristiano. Soy muy mal pensado. Yo diría, no, se quiere infiltrar. Va a decir que es cristiano y luego nos va a meter a todos a la cárcel. Era lo que pensó la iglesia. Ahora, lo hermoso de la historia y al punto al que quiero llegar es que, ¿sabes? Hubo un hombre llamado Bernabé. Cuando Pablo llega a Jerusalén, la iglesia, por temor, le cierra las puertas y dice, no, estás loco, o sea, aquí no, compa, porque no sabemos si realmente cambiaste. Y entonces se levanta un hombre llamado Bernabé, que aboga por él y dicen, hermanos, él es un discípulo de Jesús. Y es increíble porque la iglesia, los discípulos de Jesús de aquel entonces, escuchan a Bernabé y reciben a Pablo y le abren las puertas de la iglesia y lo reciben como un hermano más. Y me impresiona este hombre Bernabé. Y mi pregunta es, ¿por qué escucharon a Bernabé? Toda la iglesia, todos los discípulos de Jesús le creyeron a Bernabé. Bastó la carta de recomendación de Bernabé sobre Pablo para que todos dijeran, está bien, Pablo, te recibimos. Y no sé si puedas imaginarte cómo sería recibir a este hombre en una reunión como esta y estar junto con alguno que tal vez algún familiar le puso una arrastradilla por ahí cuando lo metió a la cárcel por ser cristiano. No sé, no me imagino cómo sería tenerlo ahí al lado y así como que, este fue el que me arrastró a la cárcel y ahora está aquí cantando conmigo. Eso es gracia. Tal vez es el único problema de la gracia, porque esto es lo que hace la gracia. De repente la gracia en la vida parece hacerte una persona muy buena. Y mientras estamos aquí, ¿sabes? Podemos vernos y no imaginaríamos con quién está sentado al lado, porque la gracia ha hecho un cambio, una diferencia en cada uno de nosotros. Y por pura gracia yo puedo estar predicando y no te imaginarías lo que Dios ha cambiado en mi vida. Y la gracia da esta imagen y puedes decir, es que el pastor puede ser muy bueno, es que el pastor es muy amable.
pero es la gracia de Dios. No te imaginarías quién está sentado a tu lado si no fuera por la gracia de Dios vertida en él. Y era lo que estaba sucediendo. Y entonces, ¿sabes? Era increíble la iglesia de Jerusalén recibiendo a este hombre, abrazándolo como uno más. Pero insisto, ¿quién era este Bernabé? ¿Sabes? Bernabé, en el capítulo 4 de Hechos, nos lo presenta así, el versículo 36. ¿Por qué escucharon a Bernabé? Bueno, dice la Biblia, fue así como José, un levita de Chipre, a quien los apóstoles apodaban Bernabé, que significa hijo de consolación, vendió un terreno de su propiedad y entregó a los apóstoles el dinero de la venta. Este es Bernabé. ¿Notaron lo primero? No se llama Bernabé, ¿se dieron cuenta? No era su nombre Bernabé. Él se llamaba ¿cómo? José. Pero mira qué especial. De repente en la iglesia, sus amigos decidieron, pues sí, tus papás te pusieron José. Bonito nombre. Yo también me llamo José, por si no sabían. Muy bonito nombre, José. Pero a Bernabé le dijeron, bonito nombre, José. Tus papás te pusieron bonito nombre, pero aquí no te llamarás José. No te vamos a decir José, te vamos a decir Bernabé, que significa hijo de consolación. Y esto habla mucho del carácter de Bernabé, ¿sabes? Bernabé era este tipo de personas que amaba, que tenía un corazón por los demás, que era grato hablar con él. Era un hombre que siempre te animaba, era un hombre que una plática con él podría inspirarte, podría llenarte, hacerte sentir especial. Esta es la clase de corazón que tenía Bernabé, a tal grado que dijeron, cambiémosle el nombre. El hijo de consolación. Dios te usa de una manera extraordinaria. Lo otro que puedo notar de este hombre es que era un hombre lleno de generosidad. Este José podría haber sido un promotor inmobiliario. No sé, a lo mejor tenía muchos terrenos. O tal vez era su único terreno, la herencia que alguien le dejó. Pero mostró una enorme generosidad cuando dice la Biblia que José, llamado Bernabé, vende el terreno y trae el dinero a la iglesia. Y los pone ahí delante de los discípulos, delante de los demás apóstoles y les dice, ¿saben? Usen este dinero para avanzar la causa de Cristo. Cuando me pregunto por qué toda la iglesia escuchó a Bernabé, para que aceptaran a un hombre como Pablo entre sus filas. ¿Sabes? Es porque Bernabé era un hombre de ánimo, pero un hombre con una enorme generosidad. Está el punto al que quiero llegar. ¿Sabes? La generosidad y el ánimo. La generosidad y un corazón que ama a las personas. Abre las puertas para que el evangelio corra. Quiero decirte es que el evangelio que tú y yo hemos escuchado, ese evangelio que en algún momento en nuestras vidas escuchamos y que cambió nuestras vidas, las Biblias que hoy podemos tener, la palabra de Dios que leemos, que nos revela esta historia tan hermosa de amor de este Dios divino, que trae este cambio, esta transformación a nuestras vidas. Todo lo que disfrutamos a través del evangelio, ¿sabes? En una parte, en una gran parte se apoya en estas dos cosas. Un corazón que ama a las personas y una enorme generosidad. Te preguntas por qué hoy tenemos el evangelio. Es porque hubo personas que mostraron amor. Pero también hubo personas inmensamente generosas que proveyeron para que el evangelio llegara hasta nuestros días y pudiéramos escucharlo. Y entonces lo que quiero decirte es que si queremos que la gracia siga extendiéndose por toda la tierra, creo que necesitamos fortalecer estos dos pilares. Necesitamos personas con corazones como este Bernabé, que aman a las personas, que tienen un mensaje de esperanza y de ánimo para las personas. Pero también necesitamos
corazones generosos que sostengan la obra de Dios. Siempre está esta idea, ¿no? ¿Qué habría pasado si no hubiera habido un Bernabé? ¿Qué hubiera pasado si Bernabé no hubiera existido y no hubiera estado ahí? Seguramente la iglesia no hubiera recibido a un hombre como Pablo. Seguramente no tendríamos 100 referencias a la gracia escritas por él. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera habido un hombre con un corazón tan amoroso, tan lleno de gracia para Pablo? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera habido corazones tan generosos que dieran de lo suyo para que la obra de Dios pudiera seguir? Creo que fue la generosidad y el amor por las personas lo que abren el camino de la gracia. Déjame decirte qué es lo que intentamos hacer como iglesia. Estamos convencidos que son dos pilares en medio de cada ministerio que tenemos en la iglesia. Nuestro negocio, si quieres decirle así, nuestro negocio es que las personas conozcan de Cristo, que las personas sean transformadas y alcancen esta gracia que tú y yo hemos disfrutado, que se sepan amados por Dios tal y cual ellos son. Ese es nuestro negocio. Y sabes, es grandioso cuando de repente una familia, la familia Madrid, alza su mano y dice: nosotros podemos ir a España y hablar con los inmigrantes musulmanes y decirles que Dios los ama tal y como son. Y otra familia con un corazón como Bernabé dice: oye, nosotros podemos ir a Tanzania. Iremos y le hablaremos a esa gente que Dios los ama tal y como son. De repente nos topamos con alguien en Chiapas que dice: yo lo haré. Yo lo haré en nombre de la iglesia Jerusalén. Le diré a la gente que Dios los ama tal y como son. Llevar este mensaje de gracia. Pero sabes, no sería suficiente con las personas que alzaran la mano y decir: yo voy. Necesitamos corazones generosos que den racionalmente para que la obra de Dios siga corriendo. Porque sabes, esto se replica en cada ministerio. Y entonces es increíble cuando te das cuenta que cada sábado en Riberas de Sacramento un grupo de hermanos va cada sábado a llevar el mismo mensaje, con personas en unas situaciones mucho menos favorecidas que las nuestras y que necesitan escuchar: Dios te ama tal y como eres. Hay un grupo de hermanas de nuestra iglesia que va con las mujeres en condición de prostitución y dicen: nosotros vamos, invertiremos nuestro tiempo, a cierto punto arriesgaremos nuestra seguridad y entraremos ahí. Les diremos a esas mujeres: Dios te ama tal y como eres. Sabes, no sería suficiente si no tuviéramos corazones generosos que financiaran cada uno de nuestros ministerios. Este fin de semana, iglesia, podría sentirte inmensamente contenta, iglesia, porque pudimos bendecir a un gran número de personas a través de la cumbre sin cobrar. Si bien es cierto, siempre la iglesia invierte cada año en la cumbre, pero ahora fue un 100% y fue grandioso. Personas escucharon nuevamente: Dios te ama tal y como eres. ¿Sabías que como iglesia, la iglesia infantil preparó un material extraordinario de discipulado para niños? Que costó dinero, costó tiempo, costó mucho esfuerzo. La iglesia infantil lo puso a disposición de otras iglesias sin ningún costo. Muchas iglesias venden sus materiales y está bien, no los juzgamos, adelante. Pero me sentí tan orgulloso y tan contento de
saber que nuestra iglesia estuvo dispuesto a decir, ahí está, tómalo, sin ningún costo. Si te sirve, puedes tomarlo. Es lo que como iglesia estamos haciendo. Hermano, si queremos que la gracia de Dios siga corriendo en medio de nuestra ciudad y en medio de nuestra comunidad, damos corazones que amen a las personas y corazones generosos puedan seguir financiando cada uno de los ministerios que tenemos, alcanzando a personas que ni siquiera imaginamos. Mira, déjame terminar con esto en lo que los músicos pasan. La presentación de este José, de este Bernabé, en Hechos 4. Es la historia completa, es la historia también de una pareja, de un matrimonio, Ananías y Zafira. Hicieron casi lo mismo que José, que este Bernabé. También vendieron un terreno. Otra vez, no sé si era su único terreno, tenían muchos terrenos, no lo sé, pero ellos también vendieron un terreno. Y también trajeron el dinero a la iglesia. Con un pequeño detalle: tomaron una parte. Sabes, el pecado y la ofensa para Dios no estaba en que hubieran tomado una parte, porque otra vez Dios no le importa la cantidad. Si ellos hubieran sido sinceros y decir, oye, vendimos el terreno, daremos la mitad, ella sería grandioso. Hubieran recibido el aplauso de la iglesia y decir, qué bueno. La cosa es que quisieron engañar al Espíritu de Dios. Intentaron hacer la finta como que eran generosos, pero no eran generosos. Por eso el ser generoso importa, porque solamente Dios se agrada cuando damos con un corazón sincero. Ananías y Zafira dieron por presión, dieron por quedar bien, dieron porque la gente dijera, ah, mira, ellos también dan. Déjame volver a recordar que no se trata de eso. Dios ama a los dadores alegres. En ningún momento estoy insinuando que vendas tu casa y que traigas el dinero, o que vendas una propiedad y que traigas todo el dinero aquí. No lo estoy insinuando, pero sí te estoy diciendo directamente que en medio de la generosidad que tengamos como iglesia, seremos instrumentos para que muchos más conozcan del Señor. Por eso es una generosidad irracional, cuando estamos convencidos de que en medio de hacer esta combinación, corazones que aman a las personas y corazones generosos, el evangelio llegará a muchas personas más. ¿Me acompañarían a orar, Dios?